Bienvenidos estimados estudiantes. Hoy estamos viernes 18 de septiembre y vamos a desarrollar el área de Ciencia y Tecnología. La actividad de hoy se titula Aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades infectocontagiosas. Bien, chicas y chicos, prestemos mucha atención a lo que van a aprender el día de hoy. El día de hoy van a lograr explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Para ello debemos tener muy en cuenta nuestros acuerdos. Debes por favor estar muy atento, atenta a la explicación de todo el video. Si necesitas tomar pausas, por favor realízalo. Si necesitas tomar apuntes, de igual manera, ¿de acuerdo? Lo importante es que debes estar muy atenta y atento a la explicación de todo el video. Siguiente acuerdo, debes al término elaborar los productos con mucho orden, con mucha limpieza, colocando la fecha, colocando el título de la actividad. Y la más importante, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, chicas y chicos, observemos las siguientes imágenes. En el lado izquierdo observamos que a un bebé le están colocando una vacuna, ¿correcto? Y en el lado derecho, a una persona ya adulto mayor, también le están colocando una vacuna. ¿Te has puesto a pensar que a lo largo de este tiempo, ¿sí?, has recibido vacunas? ¿Te has puesto a pensar también qué cantidad de vacunas vienes recibiendo o has recibido? ¿Tú sabes también por qué razón se colocan estas vacunas? Bien, de eso se trata la actividad del día de hoy, ¿correcto? La actividad de hoy está muy interesante, así que te invito a que prestes mucha atención. Sigamos. Aquí, por ejemplo, observamos unas imágenes, unas tablas, unos cuadros que tienen mucha relación con las vacunas, ¿ya? ¿Para qué servirá? Bien, te comento que esta tabla es una cartilla, ¿sí?, donde se le hace seguimiento a todas las vacunas que en tu caso, bueno, en el caso de todos nos han colocado, ¿no? Nos han puesto a lo largo de diversas etapas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando recién tienes un bebé, cuando un bebé recién tiene un mes, le colocan ciertas vacunas. A los 2 meses, 3 meses, hasta cumplir el año. Y a partir de ahí también se le siguen colocando vacunas, pero con un periodo de tiempo más espaciado. Entonces, esta cartilla de vacunación que lo tienen todos los bebés cuando papá, mamá los llevan al doctor, está realizada con el fin de poder hacerle un seguimiento a las vacunas, ¿de acuerdo? Para que la doctora o el doctor pueda revisarlas y pueda anotar. De igual manera, también en el lado izquierdo hay un pequeño gráfico donde anotan también el peso y la talla. Seguramente en alguna ocasión has podido observar esta cartilla, de repente de algún hermano menor tuyo o de repente de algún primo, ¿sí? De repente en casa la tienes, ¿ya? Así que si en algún momento tienes oportunidad, claro, con el permiso de un adulto, puedes revisar esta cartilla. Bien, ahora, observando aquí a esta imagen, te quiero preguntar, ¿tú qué opinión tienes sobre las vacunas? Ya hemos visto que a lo largo de nuestra vida, en diversas etapas, nos colocan vacunas. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tú crees que vacunar a los bebés debe ser obligatorio? ¿Qué piensas al respecto? ¿Piensas que sí, debe ser obligatorio porque con ello se protege su salud? ¿O piensas quizá que de repente no es necesario, ¿no? Porque los bebés de repente, ¿no?, pueden desarrollar anticuerpos y no necesitan vacunas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees tú? Yo te invito a tomar mucha atención a la actividad de hoy, que está muy interesante, donde vas a conocer precisamente algunas informaciones para poder responder estas preguntas. Bien, vamos con la pregunta de investigación
del día de hoy. Ya sabes que esta pregunta es la que vamos a estudiar durante toda la actividad y vamos al final poder responderla, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? Nuevamente, ¿crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? O sea, ¿tú piensas que a lo largo de toda la historia, ¿sí?, los médicos siempre estuvieron a favor de las vacunas, de que se coloquen vacunas o de que se creen vacunas? Esa es la pregunta que vamos a investigar el día de hoy, ¿de acuerdo? Para ello necesito que te concentres todo lo posible para poder desarrollar la actividad. Tú ya sabes que siempre ante una pregunta de investigación debes, ¿qué cosa? Plantear hipótesis. Y tú ya sabes que una hipótesis es una posible respuesta a una pregunta, ¿de acuerdo? Entonces te voy a invitar a que pienses en algunas hipótesis respecto a la pregunta que acabamos de plantear. Si siempre los médicos estuvieron a favor de las vacunas, ¿de acuerdo? Bien, para ello, para poder profundizar un poco más en el tema, te voy a invitar a que al término de este video puedas leer detenidamente el texto que te voy a dejar. Este texto realmente lo he leído ayer y está muy interesante. He encontrado información que desconocía, así que te invito a que lo analices, que lo leas completo, con paciencia, no te saltes los párrafos. Es muy importante que leas todo el texto. Incluso en la parte final vas a encontrar las fuentes, o sea, de dónde ha sido tomado este texto. Ya hemos visto en otras actividades cómo poder identificar cuándo una información es confiable y cuándo no lo es. ¿De acuerdo? Entonces te invito al finalizar que leas completo el texto. ¿De acuerdo? Yo aquí he seleccionado algunos párrafos que te voy a pedir que les prestes mucha atención, porque de aquí van a salir algunas preguntas que se te van a realizar al finalizar. El primer párrafo que he seleccionado es el que tenemos aquí. Presta mucha atención. Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Escucha, muchos pueblos primitivos, o sea, pueblos que recién se constituían, pueblos que recién se formaban, pueblos antiguos, creían que las enfermedades eran causadas por, escucha, mira lo que se pensaba antes, por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Imagínate, eso se pensaba hace mucho tiempo atrás, ¿de acuerdo? Ese era el pensamiento sobre el origen de las enfermedades. Otro párrafo que he seleccionado es el siguiente, presta atención. Hace poco más de 400 años, ya, o sea, estamos en 2020, retrocede, 400 años atrás, se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. O sea, los científicos de esa época se pusieron a pensar, ¿no? ¿Por qué se originan las enfermedades? Hay que explicar el origen. Y plantearon teorías. Una de ellas afirmaba que las enfermedades, escucha, eran causadas por las emanaciones fétidas de suelos contaminados y aguas impuras. ¿Qué significa eso, profesor? Bien, algo así como vemos en la imagen, ¿no? Emanaciones quiere decir cuando aparece el olor, ¿no? El olor fuerte, el olor feo, digamos, el mal olor de los suelos contaminados y las aguas sucias, ¿no? Eso era lo que pensaban antes. Esa era la primera de las teorías que intentaba explicar por qué se originaban las enfermedades. Pero escucha, sigue diciendo el párrafo. Después de casi 200 años, o sea, pasaron primero 400, después 200 años más, surgió otra teoría, que se pensaba que debido a que la sangre se fermentaba, producía gases tóxicos, ¿ya? Entonces, en esa época, muchos años atrás, 400 aproximadamente, la gente de ese tiempo, los científicos, los informados sobre esto, pensaba que esa era la causa porque habían enfermedades. Entonces, aquí surgen dos preguntas. La primera, escucha, ¿qué creencias se tenían antiguamente sobre el origen de las enfermedades? Bueno, las creencias eran que
las enfermedades eran originadas por brujerías o por seres diabólicos o por un mal aire enviado por los dioses. Eso pensaban los griegos. Siguiente pregunta dice, ¿qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? Bien, algunas de estas teorías decían que las enfermedades eran causadas por el mal olor que salía de los suelos sucios, contaminados y de las aguas impuras, y otros de los gases tóxicos que se originaban cuando la sangre se fermentaba. ¿De acuerdo? Dos preguntas, ahí tenemos las respuestas. Bien, sigamos analizando algunos párrafos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente párrafo. El origen de estas creencias estaba basado en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente, escucha, presta atención, mira, ¿dónde surgía? La gente dónde pensaba que se originaban todas estas enfermedades. Mira, ellos pensaban que surgían en los barrios sucios, malolientes, donde vivía gente pobre, ¿ya? Ellos le echaban la culpa a esas zonas pequeñas, sucias, malolientes. Entonces, ¿sabes qué hacían ellos en esa época? En lugar de preocuparse por la salud, ellos se preocupaban por, escucha, agrandar las calles, agrandar las plazas. Dice que eliminaban todas las paredes, los arcos y otras construcciones que, escucha, sirvieran de estorbo a los vientos. ¿Ya? Entonces ellos pensaban como, esta calle es pequeña, hay que agrandarla. Esta plaza es muy pequeña, hay que agrandarla. Acá hay una pared que no deja pasar el viento para que se ventile este barrio, hay que quitarla. Entonces lo que ellos pensaban, que de esta manera podían combatir las enfermedades. Y estaban obviamente equivocados, ¿no? Ellos querían mantener limpio el aire de esa zona y evitar los olores, ¿ya? Siguiente párrafo. Sin embargo, mucho tiempo después, toda esta confusión se aclaró. ¿Cuándo? Escucha. Cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Hoy en día, chicas, chicos, nosotros sabemos, ¿no?, acerca de los virus, las bacterias, los gérmenes, son los causantes de las enfermedades. Pero en esa época no. Hasta que científicos como el matemático y doctor en ciencias, acá lo tenemos, nuestro amigo francés Louis Pasteur, que nació en el año 1822 y falleció en el año 1825. Fue uno de estos científicos que descubrieron los gérmenes. Y no solamente él, sino también el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch. Aquí lo tenemos. Nació en el año 1843 y falleció en el año 1910. Estos dos personajes fueron grandes descubridores, ¿de acuerdo?, de los gérmenes. Vas a encontrar más información respecto a ellos en la lectura. Lo que estamos tomando son algunos párrafos, ¿ya? Entonces, pregunta 1. ¿Cómo creían que se podían enfrentar a las enfermedades en esa época? Bien, ellos pensaban que agrandando calles, agrandando plazas, tumbando paredes, iba el viento a ingresar con mayor fluidez a todos esos barrios sucios, malolientes. Ellos pensaban que ventilando esos lugares se podían enfrentar a las enfermedades. Obviamente estaban equivocados, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué hechos desbarataron estas teorías? Precisamente cuando se descubrieron los gérmenes, ¿no? Gracias a Pasteur y Koch. Siguiente párrafo. Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos. Patógenos quiere decir nocivos, dañinos, ¿ya? Muy pequeños, invisibles a simple vista, como los gérmenes. Aquí lo tenemos en la imagen, ¿no? A simple vista no se pueden ver, ¿no? Solo se observa a través de microscopios. Entonces, este científico Pasteur demostró que las personas se contagian a través de gérmenes, ¿no? Como lo vemos aquí. Siguiente párrafo. El descubrimiento de los gérmenes, escucha, marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Entonces, yo quiero que te sitúes un poco en esa época. Olvida lo que conocemos ahora. En ese
tiempo, hace muchísimos años, no se conocía lo que hoy se conoce. Entonces, gracias a que se logró descubrir a los gérmenes, la medicina marcó un antes y un después. ¿Por qué, profesor? Porque gracias a que se descubrieron el origen de los gérmenes, se pudieron pensar en las curas, ¿correcto? Vacunas, por ejemplo. Pregunta, ¿en qué consiste la teoría de los gérmenes? Bien, la teoría de los gérmenes consiste en que se contagian las personas a través de la transmisión de organismos nocivos o patógenos. En eso consiste la teoría de los gérmenes. ¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? Bien, para la medicina marcó un antes y un después. Más o menos como lo que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? En el contexto de la pandemia del COVID-19. A partir de ahora va a haber un antes de la pandemia y un después de la pandemia, ¿correcto? Lo mismo ocurrió en esa época. Como no se conocían los gérmenes y al fin se pudo descubrir, para la medicina marcó un antes y un después, ¿de acuerdo? Siguiente párrafo. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y el carbunco o anthrax. El carbunco es una enfermedad que le da a los animales, ¿no? Especialmente a las vacas, etcétera, ¿no? Eso puede ser contagiado a los seres humanos y se origina el anthrax. Seguramente en algún momento has podido escuchar acerca de estas enfermedades. Escúchame. Pasteur, en esa época, él fue investigando, ¿no? Investigando cada vez más. Y él logró descubrir que pudo otras enfermedades, ¿no? Que se podían curar, como por ejemplo la rabia y el anthrax, ¿no? Lo que te acabo de mencionar. Mucho tiempo antes, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Mira, incluso antes que Pasteur. O sea, fue antes de que él descubriera la rabia y el anthrax. Jenner creó la vacuna contra la viruela. Una enfermedad que conocemos hoy en día, ¿no? Muy conocida. En sus inicios las vacunas no fueron aceptadas. O sea, en esa época, en ese tiempo, los médicos, los científicos de ese tiempo no aceptaban las vacunas. ¿Por qué, profesor? Escucha, acá dice, porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas. O sea, ellos tenían otra forma de curar las enfermedades, ¿no? Otras creencias, no creían en esto. Incluso tenían celos profesionales, ¿no? Me imagino a Pasteur creando, ¿no? Investigando, descubriendo gérmenes, descubriendo curas, y otros médicos a su alrededor observándolo como si él estuviera haciendo cosas erróneas, ¿no? Tenían celos de él. Entonces ellos sufrían burlas, dice aquí, ¿no? No los aceptaban en su grupo de médicos, un poco los separaban, ¿no? Pregunta, ¿qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir enfermedades? Bien, algunas vacunas se crearon, por ejemplo, para combatir la rabia, ¿no? El anthrax. Luego también, se creó la vacuna contra la viruela. Esas fueron algunas de las primeras vacunas que se crearon para combatir estas enfermedades. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tenían los médicos cuando recién aparecieron las vacunas? Como lo dice este último párrafo, ¿no? Tenían celos, se burlaban, no los aceptaban en sus asociaciones de médicos, ¿no? O sea, los rechazaban, no aceptaban sus teorías, sus descubrimientos. Bien, chicas y chicos, luego de haber analizado el texto, luego que tú has leído completo, por favor, el texto debes leerlo completo, desde el primer párrafo hasta el último, porque vas a encontrar información que te va a servir no solo para responder estas preguntas, sino para que tengas mayor conocimiento sobre el tema. Vas a responder esta ficha número 1 de reflexión con las preguntas que hemos desarrollado, ¿de acuerdo? Si necesitas releer el texto o volver a observar el video, por favor, hazlo. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de poder comprobar nuestra pregunta de investigación. Recuerdas que nuestra pregunta era,
¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? Bien, hemos visto en la actividad de hoy, y tú te has dado cuenta también a la hora que has leído y analizado, que los médicos no siempre estuvieron a favor de las vacunas. Al comienzo ellos no creían, incluso tenían celos de otros científicos que lograron descubrir vacunas. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre los médicos en la antigüedad estuvieron a favor de las vacunas. Bien, ya sabes que el producto del día de hoy debes guardarlo en tu portafolio para que se conserve en buen estado, ¿correcto? Te invito a que lo hagas con buena letra, utilices colores para que pueda tener una buena presentación. Bien, el primer producto es la ficha de reflexión con las 8 preguntas. Por favor, recuerda argumentar tus respuestas. No solamente es colocar sí, no es solamente colocar no. Debes explicar tu respuesta. A eso le llamamos argumentar, sustentar tu respuesta, ¿correcto? Segundo producto, aquí vas a poner en práctica unos conocimientos que has adquirido en otras clases, sobre todo en el área de comunicación, ¿no? Vas a elaborar una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Sobre el origen de las vacunas. Profesor, ¿y de dónde va a salir esta información? Del texto que te voy a dejar y del video, ¿de acuerdo? Vas a elaborar una línea de tiempo, tú ya conoces, ¿no? Cuáles son sus elementos. Tu línea de tiempo debe tener el título, debe tener una leyenda, debe tener imágenes, ¿correcto? Aquí tenemos a Pasteur y Koch, ¿verdad? Te vas a situar como línea de referencia o como punto de referencia la época actual, es decir, el año 2020, ¿correcto? También dice que 400 años atrás, ¿qué surgieron? Teorías, ¿no? Entonces tú te vas a ubicar acá, vas a retroceder, vas a calcular 2020 menos 400 y vas a colocar acá, surgen teorías. Ya sabes qué teorías surgieron, ¿no? De los gérmenes, etc. Y debes completar qué más pasó durante ese periodo de tiempo. En qué época se descubrió la primera vacuna, en qué año nació Pasteur. Eso también lo menciona la lectura, ¿de acuerdo? Entonces quiero ver esta línea de tiempo bien elaborada. Resumen, ficha número 1 de reflexión, línea de tiempo. Una fotografía y me lo haces llegar. Para ir terminando, te quiero preguntar, ¿qué se pensaba antes sobre el origen de las enfermedades? Curioso, ¿no? En la antigüedad, estamos hablando de 200, 400 años atrás, se pensaba que las enfermedades provenían de la brujería, ¿no? Incluso de los dioses, ¿no? Pensaban los griegos. Hoy en día sabemos que esto no es así. Hemos visto cuánto ha avanzado la ciencia y cuánto aún falta por descubrir. ¿Qué importancia tienen las vacunas en la vida de las personas? Es muy importante, ¿cierto? Precisamente ahora, en el contexto que nos encontramos. Estamos esperando, estamos a la espera, ¿no? De una vacuna muy importante para toda la humanidad, ¿no? No estamos hablando de un grupo de personas, sino de toda la humanidad. Entonces, es muy importante las vacunas. ¿Qué sabías antes de la clase de hoy y qué sabes después? ¿No? Te invito a que compartas con tus familiares, converses con ellos, cuéntales cuándo se originó la primera vacuna. Cuéntales qué se pensaba antes sobre las enfermedades. Se van a quedar sorprendidos de repente tus familiares.